Hola, amigos. Habla Martín. Realmente necesito su apoyo. Por favor, suscríbanse al canal antes de ver. En este episodio, vamos a discutir dos temas muy importantes. Cada tema es importante e interesante, así que asegúrense de ver nuestro episodio hasta el final. Hoy, discutiremos. Tema número 1. El dilema de la exportación de petróleo de Rusia, contemplando una prohibición para la estabilidad de precios. Tema número 2. Los precios del petróleo alcanzan nuevos máximos, los recortes de suministro y la demanda china impulsan el rally. Tema número 1. Rusia está contemplando medidas para abordar la fluctuación de los precios de los combustibles dentro del país. Una opción bajo consideración es imponer una prohibición temporal a todas las exportaciones de productos de petróleo crudo. Alternativamente, Rusia puede optar por aumentar el impuesto a la exportación sobre los productos de petróleo a $250 por tonelada. Este impuesto sería reembolsado a las empresas que cumplan con sus cuotas de suministro de combustible al mercado nacional en Rusia. Cabe destacar que una prohibición de exportación de productos de Rusia, aunque sea temporal, podría tener implicaciones para el suministro de diésel en Europa. Europa había impuesto previamente una prohibición a la importación de productos refinados de Rusia en febrero. Sin embargo, esto no resultó en una reducción de las exportaciones rusas, ya que el país aumentó sus exportaciones de productos refinados a África en un 50% interanual, durante el primer trimestre. La consideración de estas medidas se produce en un momento en que la planta de procesamiento de gas de Astrakhan, de Gazprom, ha reanudado la producción de gasolina después de trabajos de mantenimiento. El ministro de Energía de Rusia, Nikolai Shulginov, había declarado anteriormente que varias refinerías de petróleo estaban preparadas para volver a funcionar después de mantenimiento, y Astrakhan es una de ellas. La finalización de los trabajos de mantenimiento en estas refinerías podría aliviar potencialmente las escaseces de combustible en Rusia, anulando posiblemente la necesidad de una prohibición de exportación. La idea de una prohibición de exportación de combustible ha estado bajo consideración en Rusia desde mayo. Se ha propuesto como un medio para evitar escaseces de combustible en el país y para gestionar los precios, especialmente a raíz de la decisión del gobierno de reducir los subsidios a las refinerías de petróleo. Estas reducciones de subsidios, programadas para comenzar este mes, tienen como objetivo redirigir más fondos hacia las operaciones militares del gobierno en Ucrania. Curiosamente, a pesar de las escaseces de combustible en el país, las refinerías de petróleo de Rusia aumentaron sus tasas de procesamiento de crudo en la primera mitad del mes pasado, antes de los recortes de subsidios. Además, Rusia ha anunciado planes para reducir las exportaciones de diésel desde puertos occidentales en un 25% este mes, citando el mantenimiento estacional de las refinerías como la razón principal. En el ámbito global, los precios del petróleo alcanzaron recientemente un máximo de 10 meses durante el comercio de fin de semana, marcando su tercer aumento semanal consecutivo. Este aumento en los precios se puede atribuir a varios factores, incluyendo los recortes de producción en Arabia Saudita y el optimismo creciente sobre la demanda china de crudo. Los futuros del petróleo Brent experimentaron un aumento del 0,3%, cerrando en $93,93 por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate de EU vieron un aumento del 0,7%, cerrando en $90,77 por barril. Ambos contratos alcanzaron sus máximos de 10 meses, manteniendo esta posición durante la quinta sesión consecutiva. En términos semanales, registraron ganancias de aproximadamente el 4%. Este periodo también marca el mayor aumento trimestral en los precios del petróleo desde el primer trimestre de 2022, que estuvo marcado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La fuerza impulsora detrás de estos aumentos de precios continúa siendo la preocupación por el suministro global de petróleo. Arabia Saudita y Rusia anunciaron recientemente una extensión de sus recortes combinados de suministro, que totalizan 1,3 millones de barriles por día, hasta fin de año. Fiona Sincate, analista de City Index, destaca la importancia de estos recortes de suministro para sostener los precios del petróleo. Además,
Datos positivos sobre la producción industrial y las ventas minoristas en China han contribuido al impulso reciente en los precios del petróleo. Las condiciones económicas de China se consideran cruciales para la demanda de petróleo durante el resto del año. En conclusión, Rusia está considerando medidas para estabilizar los precios de los combustibles domésticos, incluyendo la posibilidad de prohibir las exportaciones de productos de petróleo crudo o aumentar los impuestos a la exportación. Estas acciones se producen en el contexto del aumento de los precios globales del petróleo, impulsado por preocupaciones sobre el suministro y el optimismo respecto a la demanda china. El impacto de estas posibles medidas en los mercados petroleros globales y su efectividad para abordar las escaseces de combustible domésticas de Rusia son temas de discusión. ¿Qué opinan sobre estos desarrollos y sus posibles implicaciones? Por favor, siéntanse libres de compartir sus opiniones en los comentarios a continuación. Tema número 2. Los precios del petróleo se disparan a nuevos niveles. Los recortes de suministro y la demanda china impulsan el aumento. Los precios del petróleo experimentaron un notable aumento, alcanzando su punto más alto en 10 meses. Esto marcó la tercera semana consecutiva de ganancias, con factores como los recortes de producción realizados por Arabia Saudita y el aumento de la demanda china, contribuyendo al aumento. Los futuros del crudo Brent experimentaron un aumento del 0,3%, agregando 23 centavos por barril para cerrar en $93,93, mientras que los futuros del petróleo crudo West Texas Intermediate, WTI, experimentaron un aumento del 0,7%, cerrando en $90,77, un aumento de 61 centavos. Ambos contratos han mantenido estos niveles elevados durante 5 semanas seguidas, con una ganancia semanal de aproximadamente el 4%. Este reciente aumento en los precios del petróleo posiciona al mercado para su mayor ganancia trimestral desde el primer trimestre de 2022, coincidiendo con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El principal impulsor detrás de esta trayectoria alcista sigue siendo la preocupación por el suministro de petróleo. Específicamente, Arabia Saudita y Rusia anunciaron una extensión de sus recortes conjuntos de suministro de 1,3 millones de barriles por día hasta finales de año. Analistas como Fiona Sincate de City Index han atribuido una parte significativa del aumento de precios a este anuncio. Además, las condiciones climáticas adversas llevaron al cierre de 4 terminales de exportación de petróleo en Libia, mientras que Kazajistán, miembro de la OPEP, redujo su producción diaria de petróleo por mantenimiento. Otro factor que contribuyó al aumento de los precios del petróleo esta semana ha sido los indicadores económicos mejor de lo esperado de China. Los analistas han identificado la salud económica de China como un factor clave en la demanda de petróleo para el año en curso. Específicamente, el proceso de refinación de petróleo chino ha aumentado casi un 20% en comparación con el año anterior, ya que los procesadores han buscado satisfacer la fuerte demanda mundial de productos petrolíferos. Las expectativas de una disminución en la producción de petróleo de Estados Unidos también han desempeñado un papel sustancial en el aumento de los precios del petróleo en las últimas semanas. Peter McNally, analista de TirdBridge, señaló que el crecimiento limitado en el suministro de Estados Unidos es evidente, ya que la actividad de perforación en el país ha disminuido casi un 20% desde su punto máximo del año pasado. Los datos de Baker Hughes, una empresa de servicios petroleros, confirmaron un aumento en la cantidad de plataformas petrolíferas en Estados Unidos, alcanzando las 515 esta semana, el número más alto desde abril. No obstante, esta cifra sigue siendo 84 unidades menor que el año anterior. Estos factores interconectados están impulsando los precios del petróleo a sus niveles más altos en meses, siendo los recortes de suministro y el aumento de la demanda china los principales impulsores de este reciente aumento de precios. A la luz de estos desarrollos, es relevante considerar las implicaciones y posibles consecuencias de este aumento en los precios del petróleo. Por un lado, los consumidores pronto podrían sentir el impacto, ya que los precios más altos del petróleo tienden a traducirse en mayores costos para la gasolina, la calefacción y varios bienes de consumo. Esto, a su vez, puede llevar a una mayor inflación, afectando los presupuestos familiares y la estabilidad económica en general. Las empresas que dependen del petróleo y sus derivados como insumos también enfrentarán presiones de costos,
lo que podría afectar su rentabilidad y competitividad. Industrias como el transporte, la manufactura y la agricultura, que dependen en gran medida de fuentes de energía asequibles, podrían necesitar reevaluar sus presupuestos operativos y realizar ajustes estratégicos. Además, los gobiernos de todo el mundo podrían necesitar revisar sus políticas energéticas y considerar medidas para mitigar el impacto económico de los aumentos en los precios del petróleo. Esto podría implicar subsidios para aliviar la carga sobre los consumidores o iniciativas para promover la conservación de energía y fuentes de energía alternativas. A nivel geopolítico, las acciones de importantes naciones productoras de petróleo como Arabia Saudita y Rusia, que tienen una influencia significativa en los mercados petroleros globales, seguirán siendo observadas de cerca. Sus decisiones con respecto a los niveles de producción y los recortes de suministro pueden tener implicaciones de largo alcance en los precios del petróleo y las relaciones internacionales. Además, la sostenibilidad del actual aumento en los precios del petróleo sigue siendo incierta. Factores como las condiciones económicas globales, las tensiones geopolíticas y eventos imprevistos como desastres naturales pueden interrumpir rápidamente las cadenas de suministro e impactar los precios del petróleo. Es esencial que los participantes del mercado, los encargados de formular políticas y los consumidores se mantengan vigilantes y adaptables ante esta volatilidad. Mientras reflexionamos sobre el reciente aumento en los precios del petróleo y sus múltiples implicaciones, es importante buscar perspectivas y opiniones diversas sobre el tema. ¿Cómo ves el estado actual de los precios del petróleo y su impacto potencial en la economía global? Por favor, comparte tus pensamientos e ideas en la sección de comentarios a continuación.